gracias al doctor Juan Carlos por la invitación. Tenemos pues 30 minutos de la presentación. Básicamente lo que les voy a compartir es el trabajo que hemos realizado desde el año 2010 en cárceles de Medellín y Bucaramanga, pero no sin antes, pues estas son todas las personas que han participado a lo largo de estos proyectos. Finalmente, cuando uno les comparte estos resultados, pues es una sola persona, pero detrás de esto hay mucha gente. Básicamente dentro del modelo epidemiológico de TB, pues todos ustedes tienen presente esto es independientemente de si es en cárceles o es afuera. Partimos de personas expuestas, que esas personas expuestas pueden no infectarse o infectarse. Los infectados pueden progresar a tuberculosis latente o infección por tuberculosis activa, y entre los que tienen tuberculosis activa pues hay múltiples desenlaces. Acá simplemente estoy poniendo recuperación o muerte, pero lo que quiero mostrarles es que en cada uno de estos aspectos hay unos factores de riesgo que son determinantes. Por ejemplo, para la parte de exposición es determinante el número de casos infecciosos, es decir, los casos que ustedes tienen en la comunidad o en cárceles, la interacción entre un caso y un individuo susceptible y la densidad de población. Acá el número de núcleos de gotas infecciosas, duración de la exposición, ventilación y respuesta inmune del hospedero. Acá ya es propiamente de la persona, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, con infecciones recientes, condiciones de base, etcétera. Y obviamente acá los casos sin diagnosticar, diagnósticos tardíos, etcétera. ¿Esto por qué es importante? Porque teniendo claridad sobre este modelo epidemiológico es que se establecen las intervenciones que se realizan. Básicamente, esto es un trabajo de mucha gente, universidades, laboratorios, empresas estatales, obviamente el INPEC y las autoridades de salud. Entonces comienzo con lo que fue mi tesis de doctorado. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Tomábamos personas con síntomas respiratorios de cualquier duración. Cualquier duración, si ustedes recuerdan, el criterio sintomático es más de 15 días, pero nosotros decidimos cambiarlo y aplicar el mismo criterio que se usaba, que en ese momento salió el flujograma de algoritmo para VIH. Entonces, síntomas de cualquier duración, obviamente consentimientos informados, recolección de información. Tomábamos una muestra de sangre para descartar VIH y 3 muestras de esputo en días consecutivos. En esputo, básicamente lo que hicimos es auramina rodamina, tiene mejor sensibilidad que Sil-Nielsen, y 3 medios de cultivo, Lowenstein-Jensen, que es medio sólido, capa delgada para tamizar para multiresistencia, y Midget, que es un medio líquido que reduce el tiempo de diagnóstico. Cuando teníamos la micobacteria hacíamos pruebas de susceptibilidad a primera y segunda línea y genotipificación, y en sangre pues obviamente hacíamos ELISA confirmatorio y si era positivo con TBC4. Nosotros partíamos de todas las personas que eran sintomáticas, respiratorias bajas, y dentro de estos pues básicamente a la persona que se le diagnosticaba con tuberculosis lo seguíamos por 2 años. Entonces, cada mes por los 6 primeros meses, o si era VIH o monoresistente por 9 meses, cada 2 meses el siguiente semestre y cada 3 meses el segundo año. Básicamente lo que estábamos evaluando en desenlaces era cura, muerte, recaídas, falla del tratamiento y resistencia. Dentro de los hallazgos que tenemos, básicamente lo hicimos en 4 cárceles de Medellín y Bucaramanga, de hombres y mujeres, y estas son las tasas que se reportan para Colombia. OMS estima que Colombia tiene un subregistro del 50%. Este es lo que se reporta para Medellín y no había datos de Bucaramanga, esto es lo que se reporta para Santander. Básicamente lo que encontramos es que la incidencia de tuberculosis en cárceles es 8 a 20 veces más alta que en población general. Esto es igual a lo que pasa en el mundo entero. En el mundo entero pasa lo mismo, independientemente de si el país es de altos, medianos o bajos ingresos económicos. Pero esto explica por qué debemos prestar atención en cárceles. El segundo hallazgo es que debemos pensar en tuberculosis en personas con síntomas respiratorios de cualquier duración. El solo hecho de que cambiamos el criterio nos permitió detectar que el 25% de las personas que diagnosticamos con tuberculosis tenían menos de 15 días de síntomas. Entonces, sin duda alguna, tiene un impacto notorio. Acá, ¿qué les quiero compartir? Pues básicamente partimos de un máximo de población recluida de 9.500 personas, tamizamos 4.463 y de esas identificamos 1.305 con síntomas respiratorios bajos.
Entonces ahí viene la prevalencia de sintomáticos respiratorios en personas privadas de la libertad es del 13%, que es diferente a población general que se estima que es del 5%. Y dentro de estos, pues hoy encontramos 72 casos de tuberculosis, pero lo que quiero llamar la atención es que el 25% fueron baciloscopia negativa con cultivo positivo. ¿Qué quiere decir eso? La utilidad del cultivo. Conclusión, en cárceles, en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud dice: a las personas privadas de la libertad, si yo le estoy sospechando tuberculosis, se cambió el criterio de síntomas respiratorios a cualquier duración y siempre es mandatorio hacer cultivo. El siguiente punto es el tiempo de aislamiento. Esto es una cosa que solo lo vamos a aplicar por ahora a cárceles, pero surge de estudios en Perú y estudios en Holanda, donde reportaban que hay personas que se infectan de personas que son baciloscopia negativa con cultivo positivo, porque la creencia es que siempre nos infectamos de los que son bacilíferos. Con base en eso, entonces, ¿qué hicimos? Este es el 100% de los pacientes con tuberculosis. Partíamos, acá estamos graficando a partir del momento en que empiezan tratamiento antituberculosis. Todos nuestros pacientes fueron pansensibles, es decir, eran susceptibles al tratamiento, y este básicamente es el cultivo y esta es la baciloscopia. ¿Qué les quiero mostrar? El 50% de los pacientes negativizaba la baciloscopia o tenía baciloscopia negativa más o menos a los 30 días después de haber iniciado el tratamiento. Y el cultivo duraba positivo, pues el 50% tenían cultivo positivo a los 60 días de tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? La Organización Mundial de la Salud dice: tranquilamente empiece el tratamiento antituberculoso, suspenda el aislamiento a los 15 días después de iniciado el tratamiento. Con base en estos resultados, nuestra sugerencia es no lo haga porque los pacientes continúan siendo bacilíferos, tanto por baciloscopia como por cultivo. Conclusión, en cárceles en Colombia, los nuevos lineamientos establecen que se les levanta el aislamiento después de 60 días, mejor dicho, después de que termina primera fase, básicamente, o se les hace seguimiento mensual con baciloscopia y cuando baciloscopia negativa. Dentro de los factores de riesgo que identificamos, pues básicamente una persona con antecedente de tuberculosis previa, ya está reportado en la literatura, contacto con una persona con TB, sea dentro o fuera de la cárcel, o personas con un índice de masa corporal menor de 18. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Por qué lo estamos diciendo? Estas son preguntas que siempre debemos indagar al ingreso a la cárcel o en cualquier persona que estemos atendiendo que tenga, pues que sea persona privada de la libertad. Con relación a la resistencia, esto es para el año 2010-2013, tuvimos el 4% fueron resistentes a isoniazida, igual lo que reporta Colombia para el país, 2 casos, o sea el 3% de resistencia a streptomicina, y en cárceles para ese momento no teníamos casos de tuberculosis multiresistente o extrema o extensamente resistente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Un adecuado cumplimiento de indicadores programáticos cuando se tiene un programa adecuado. Entonces básicamente se logró el 90% de los pacientes terminaron curados porque nosotros hacíamos cultivo, entonces se puede decir que son curados. 7% de pérdidas del seguimiento, salían en libertad y pues se volaban. 3% abandonos de tratamiento, y este paciente que se murió básicamente fue porque él ingresó a la cárcel, ya venía sintomático, venía muy enfermo, pues lo cogen en la calle, entra enfermo y le hacen diagnóstico de tuberculosis diseminada, VIH, y fallece a los 15 días después del ingreso. Este paciente realmente pues, venía enfermo desde afuera. Pero una cosa que quiero llamar la atención es esto: encontramos, como hacíamos visita de contactos a través de las autoridades de salud cuando una persona se diagnosticaba en la cárcel, se identificaron 3 casos secundarios en visitantes de 2 pacientes, en uno la mamá y el hermano y en otro la esposa. ¿Eso por qué es importante? Porque esto demuestra que el hecho de que haya tuberculosis en la cárcel se conecta con la comunidad. Conclusión, el problema no solo se restringe a las 4 paredes de la cárcel, sino que afecta a la comunidad. Bueno, el otro punto tiene que ver con el esputo inducido. Frente al esputo inducido hay mucho drama, pero hay una cosa que quiero resaltar y es la siguiente: en todos los servicios de urgencias de todo el país ustedes hacen
nebulizaciones. Un esputo inducido es una nebulización, donde la diferencia es que le cambiamos solución salina al 0.9% por una solución salina al 3 o al 7% o al 5%. Y con una diferencia, cuando yo estoy haciendo un esputo inducido, yo me cuido de no infectarme con tuberculosis, pero cuando ustedes hacen nebulizaciones jamás usan mascarillas, ni siquiera quirúrgicas. Entonces, una de las cosas que queremos resaltar es el esputo inducido es fácil, es seguro, ustedes lo hacen permanentemente en los servicios de urgencias, pero cuando hablamos de esputo inducido para diagnóstico de TB se encienden todas las alarmas, entra toda la paranoia. ¿Qué es importante? Nosotros lo utilizamos al 5%, básicamente se le tomaba a las personas tanto esputo espontáneo como esputo inducido, les hacíamos una evaluación antes, durante y 30 minutos después del procedimiento y evaluábamos presencia de tos persistente, hemoptisis, disnea, dolor pleurítico. Es importante que el esputo inducido tiene unas contraindicaciones absolutas, es decir, no se pueden hacer en esos pacientes que tienen esas características. ¿Como cuáles? Personas que hayan tenido asma grave, que haya requerido hospitalización en la unidad de cuidado intensivo, personas que tengan cirugías oftálmicas secundarias a glaucoma, etc. Entonces, cuando una persona tiene eso, pues obviamente no le vamos a hacer un esputo inducido. ¿Qué encontramos? El 2% disnea, 1% tos, 0.3% hemoptisis, 0.2% cianosis, no hubo muertes, no hubo complicaciones, ninguna obligó a la suspensión definitiva del esputo inducido. Nosotros, ¿dónde lo hacíamos? En la cancha de fútbol o en la cancha de baloncesto, donde hay mucha ventilación, mucho aire, etc. ¿Qué les quiero compartir acá? Básicamente este es el inicio del tratamiento con Lowenstein Jensen, capa delgada, MIGIT, mes de tratamiento 1, mes de tratamiento 2, mes de tratamiento 3 y mes de tratamiento 4. Acá es el número de días que tenemos de crecimiento del cultivo. ¿Qué tenemos? Que el MIGIT se demora más o menos 7 días en crecer o en tener el diagnóstico de tuberculosis, capa delgada se demora más o menos 15 días y Lowenstein Jensen se demora 25 días. Y esto mismo sucede a lo largo de todo el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Definitivamente necesitamos medios líquidos o que son confirmatorios que nos permiten identificar rápidamente tuberculosis. Y MIGIT fue el medio de cultivo que nos permitió el mayor número de diagnósticos comparados con Lowenstein Jensen o capa delgada. Este es quizá, pues por esto fue que hice la tesis, este es el mapa de Medellín y este es el mapa. Ya les voy a contar. Entonces, para que ustedes se ubiquen, esta es la zona nororiental, este es el poblado, esto es San Javier. En blanco o en verdecito, que no hay casos o muy bajo número de casos. En la zona nororiental, miren cómo es el número de casos en Medellín. ¿Qué quiere decir ese rojo? Hay mayor número de casos, la incidencia de casos es de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Conclusión, lugares de alta incidencia de tuberculosis. Entonces, ¿qué era lo que queríamos mirar? Dinámica de transmisión de tuberculosis. Yo no le puedo atribuir a que todo se adquirió en la cárcel. Cuando superponemos de dónde provienen las personas a las que les diagnosticamos tuberculosis en cárceles, podemos identificar que se superpone a los sitios de alta incidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que están desarrollando tuberculosis en cárceles provienen de sitios de alta incidencia de la ciudad de Medellín. Nosotros, como yo les conté, hicimos genotipificación en las 4 cárceles. ¿Para qué? Para saber si esa bacteria era exactamente la misma que tenía, pues si se había infectado con otra persona. Pero hay una característica, nosotros utilizamos virus de 24, que es lo que internacionalmente se acepta, pero adicionalmente debe haber vínculo epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieran compartido el mismo lugar de reclusión, que hubieran estado recluidos durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, de todas las cárceles, solo una se encontró que tenía el clúster. ¿Qué es un clúster? Que hay personas que comparten el mismo genotipo y que tienen vínculo epidemiológico. De estas, entonces esta es la cárcel, está cambiada por razones de seguridad, pero lo que sí les quiero compartir es que estos 4 patios, y esta es la zona de aislamiento, presentaron clúster o presentaron agrupaciones. Si ustedes miran el clúster 3 hubo un patio donde hubo 5 casos. Eso es un brote.
Este es un ejemplo, paciente 250, se diagnostica el 21 de junio, en el control 2 continúa con el mismo genotipo, que es el 20 de agosto, y en el control 12 tiene un genotipo totalmente diferente. Y se diagnostica el 17 de abril de 2012, es decir, había terminado tratamiento curado y se infecta nuevamente pues casi 2 años después. Este paciente, cuando lo analizamos, cuando un paciente se diagnostica con tuberculosis, inicialmente los trasladaban de patio. Este paciente tiene el mismo genotipo que el paciente 475, a quien diagnosticamos el 7 de enero de 2011. Conclusión, acá demostramos que este paciente se infectó dentro de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Se están fallando en las medidas de control de infección. Este otro paciente, por ejemplo, este otro paciente se le diagnostica este genotipo, en control 1 se encuentra otro genotipo, como fue único, lo que concluimos es que una persona puede estar infectada por 2 genotipos diferentes dentro del pulmón. Y en control 12, pues básicamente se le hace el diagnóstico y tiene otra micobacteria diferente. Acá que concluimos, probablemente tiene una infección mixta. Entonces, cuando graficamos esto es el clúster 3, los rombitos es que asumimos que se infectó en la calle y pues entra infectado a la cárcel porque no encontramos vínculo epidemiológico. Pero, por ejemplo, este se diagnostica en 2010, este se diagnostica en julio, este en agosto, este en marzo de 2011, septiembre de 2011, diciembre de 2011. Conclusión, los que están unidos por flechitas quiere decir que logramos demostrar que había transmisión. ¿Qué características tenían ellos? Se juntaban a fumar marihuana y jugar billar. Entonces, conclusión, una de las cosas es, estamos fallando en las medidas de control de infección dentro de las cárceles y con base en esos resultados encontramos que el 19% de las personas se infecta dentro de la cárcel. Asumimos que el otro porcentaje, el 81%, adquiere la infección en la comunidad y desarrolla la enfermedad dentro de la cárcel. 3% reinfección, 10% infección mixta y 3% recaídas. Nosotros hicimos medidas de ventilación, de humedad, de temperatura. Este es un pasillo, acá está los patios tienen múltiples pasillos, esta es la gráfica de un pasillo. Acá está el baño, acá están las celdas. Las celdas están diseñadas para estar recluidas 8 personas, en promedio de 40, y acá está el patio, y esta es la puerta. Cuando está graficado en azulito quiere decir que no hay circulación de aire. Cuando está en rojo, básicamente lo que quiere decir es que la circulación es adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Las cárceles son un perfecto lugar para la transmisión de la micobacteria. Entonces, conclusión, pues esto lo que está favoreciendo es la diseminación de la bacteria al interior de las cárceles. Bueno, luego de esto estudiamos la parte de enfermedad, ahí identificamos todo esto. Entre 2013 y 2015 estudiamos toda la parte de infección. Entonces, ahí que tomábamos personas mayores, ya nos centramos solamente en Medellín por cuestiones de plata. Estuvimos en la cárcel de Medellín y Itagüí, se aplicaba tuberculina de acuerdo con las guías del CDC, se leía entre 48 a 72 horas y se consideraba un resultado positivo mayor de 10 milímetros en inmunocompetente, mayor de 5 en inmunocomprometidos. Pero acá quiero darles el mayor mensaje, que creo que es uno de los principales errores, no solo en cárceles, sino en comunidad en general, y es que se aplica la tuberculina si la tuberculina es positiva de acuerdo a estos criterios o si la tuberculina es negativa. Si es la primera vez que aplicamos la tuberculina, esa tuberculina negativa yo le tengo que hacer un efecto booster. Esto no se está haciendo. Entonces, a los que son tuberculina negativa se les aplica una segunda tuberculina entre 2 a 3 semanas y si es positiva, la persona está infectada. Lo que pasa es que la inmunidad estaba dormida. Y si es negativa, son a estos los que yo les hago seguimiento. ¿Esto por qué es importante? La mayoría de ustedes son trabajadores del área de la salud. Si uno no hace el booster, yo me voy a quedar sin saber si yo soy una nueva infección
o si yo soy un falso positivo, que yo ya venía infectado y falsamente me atribuyen a que me infecté en este año de seguimiento. ¿Nosotros qué encontramos? De 5.761 personas, tomamos solo los condenados, 4.293, porque necesitábamos seguirlos a 2 años. Y de esos tamizamos a 1.014. De los tamizados pudimos aplicar y leer 829 personas. Teníamos positivos en la primera aplicación 66%, positivos en el booster 11%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes no aplican el booster, a ustedes se les va a escapar 1 de cada 10 personas, o mejor dicho, se les va a escapar 1 de cada 3 de aquellos que son negativos y los van a rotular como nuevos casos de infección cuando realmente venían ya infectados. Y en los negativos, pues el 22.4%. Estos negativos los seguimos a 2 años para evaluar, esta es la prevalencia en cárceles es del 77%. Esto es importante porque en población fuente de Medellín, en otro estudio que se hizo en la ciudad, es del 42%. En trabajadores de la salud, no sé si lo saben, es alrededor del 50%. Conclusión, cárceles tiene una prevalencia muy alta de tuberculosis latente. ¿Qué factores de riesgo para una tuberculina positiva? Haber estado recluido previamente o un tiempo de reclusión mayor a 12 meses. Y les había dicho que lo seguimos a 2 años para evaluar la incidencia, entonces se definió caso incidente, un resultado mayor o igual a 10 milímetros, con al menos 6 milímetros de diferencia entre la segunda y tercera aplicación. Esto es esencial, porque están catalogando como positivos casos que son 9 y al año son 10. Eso es inadecuado. Entonces, para decir que una persona hace conversión tuberculínica, pasa de negativo a positivo, es que debe haber una diferencia mayor de 6 milímetros entre la segunda y la tercera aplicación. Conclusión, si yo tengo 8, para considerarme como convertora, tengo que pasar a 14. Listo. Entonces, qué pena, no sé si lo alcanzan a ver, pues básicamente de acá venían, esta es la que yo ya les mostré en prevalencia, estos son los que nosotros evaluamos, pero simplemente para mostrarles que la incidencia de conversión tuberculínica a 2 años es del 29%. Este 29% es muy alto comparado con las otras poblaciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Las personas privadas de la libertad son el grupo de más alto riesgo, incluso por encima de los pacientes con VIH. Cuando los comparamos con diabéticos, con niños menores de 15 años, trabajadores de la salud y personas con VIH, los presos son las personas que tienen mayor incidencia de tuberculosis activa y mayor incidencia de tuberculosis latente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esos nuevos casos de tuberculosis? Igual, haber estado recluido previamente, estar recluido en un centro penitenciario, específicamente el de Medellín, y este sobrepeso. Nosotros no sabemos cómo explicar este hallazgo. Bueno. Y finalmente dijimos, bueno, ya estudiamos las personas privadas de la libertad, ¿qué pasa con los guardias? En los guardias, pues básicamente acá solo les voy a mostrar los resultados. Evaluamos más de 380 guardias, que era toda la población de esa cárcel, y lo que encontramos es lo siguiente. Cuando comparamos la cárcel 1, los guardias de la cárcel 1 con la cárcel 2, es mayor la prevalencia en los guardias de la cárcel 1. Cuando comparamos la cárcel 1 con población fuente, la cárcel 1 sigue siendo la de mayor riesgo. Cuando comparamos la cárcel 2 con la población fuente, pues prácticamente los resultados son similares. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, las personas privadas de la libertad son las que tienen mayor riesgo de tuberculosis latente, comparado con población fuente, que las guardias están en riesgo, pero que es variable dependiendo de qué. ¿Qué tiene la cárcel 1? Mayor número de casos incidentes de tuberculosis activa y latente. Bueno, y 2 guardias hicieron conversión tuberculínica a los 6 meses de seguimiento. No había características particulares en ellos, eran personas muy jóvenes y estaban en actividades de vigilancia. Entonces, básicamente, ¿cuál es nuestra propuesta para concluir?
Las guías internacionales de la Organización Mundial de la Salud se actualizaron en el año 2015, donde sacaron unas guías de cuándo es mandatorio tamizar para tuberculosis latente, cuándo es opcional y cuándo no se recomienda la tamización. Es mandatorio en personas con VIH, personas con contacto con enfermos con tuberculosis pulmonar reciente, o sea, menos de 3 meses, pacientes que vayan a comenzar tratamientos anti-TNF, sometidos a diálisis, personas que se preparan para recibir cualquier tipo de trasplantes y personas con silicosis. Las personas privadas de la libertad, ¿en quiénes es opcional la tamización? Personal de salud, inmigrantes procedentes de países de alta carga, personas sin hogar y consumidores de drogas ilícitas y los presos. Y no se recomienda tamización en diabéticos, personas que abusan del alcohol, fumadores, etcétera. Pero con base en todos los hallazgos de nosotros, siendo las personas privadas de la libertad las de más alto riesgo, nuestra propuesta es que se haga una tamización al ingreso con unas preguntas muy simples, si la persona ha tenido un contacto con caso con tuberculosis, sí o no, antecedente previo a tuberculosis, índice de masa corporal menor de 18, si proviene de sitios de alta incidencia de tuberculosis de la ciudad de Medellín. La alcaldía de Medellín publica cuáles son esos sitios para que ustedes lo tengan presente, reclusión previa o reclusión en el centro de Medellín. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una alerta. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona ingresa a la cárcel y tiene síntomas respiratorios, descartamos TB inmediatamente, no lo mandamos a patio. Si no tiene síntomas respiratorios, le aplicamos tuberculina. Si la tuberculina es positiva, descartamos tuberculosis. Si la tuberculina es negativa, siempre en 2 pasos, y si alguna de las preguntas es afirmativa, básicamente esté alerta, para que cuando la persona presente síntomas respiratorios, inmediatamente le descarte tuberculosis. Y a aquellos que son negativos en 2 pasos, hacerle seguimiento anual con tuberculina para determinar conversión, descartar tuberculosis, y en aquellos que se les descarta tuberculosis, hacer tratamiento para tuberculosis latente. Porque es importante, un estudio realizado en Nueva York mostró que cuando se hace tratamiento para tuberculosis latente en convertores, se reduce el riesgo de casos de tuberculosis a 5 años del 73%. Y finalmente, solo les quiero dejar este mensaje: las personas privadas de la libertad pues tienen mucho tiempo, entonces pueden apoyar los programas de control de tuberculosis. Entonces ellos ayudan a tamizar a las personas, a identificar los sintomáticos respiratorios. Obviamente nosotros le hacemos entrenamiento permanente, hacen el listado de contactos, verifican y supervisan la toma de medicamentos, identifican potenciales eventos adversos, hacen búsqueda activa de casos. Pasamos a que antes del proyecto se habían diagnosticado 8 casos en un año, lo que da una incidencia inferior al 20 casos por 100.000, a que cuando hicimos el estudio de 505 casos por 100.000 y para el año pasado 908 casos por 100.000 personas privadas de la libertad. Listo, muchas gracias.